Bien, como lo habíamos comentado, voy a iniciar con el abordaje en torno a los elementos que configuran las teorías de corte funcionalista. ¿Qué es esta corriente? Recuerden que en el estructuralismo, lo que importa a los teóricos, y eso impacta, por supuesto, a los aportes que vivimos en la comunicación, a los estructuralistas les interesan los elementos, las partes que conforman los fenómenos de comunicación. Interesa saber en qué consiste cada parte de un conjunto de cosas, y por eso se van a encontrar con elementos como fuente, emisor, canal, mensaje, receptor, retroalimentación, quiénes son los emisores, qué hacen los emisores, quiénes son los receptores, cómo se codifica un mensaje, cómo se arma toda esa estructura para hacer posible un fenómeno de comunicación. Ahora vamos a ver qué pasa con los funcionalistas, con esta corriente de pensamiento. Bueno, como lo vimos también en el estructuralismo, hay también antecedentes en esta corriente de pensamiento que es el funcionalismo. Podemos decir que procede con más fuerza de la sociología. Por lo tanto, colegas, nosotros desde el campo de la comunicación siempre tenemos que estar pendientes de los aportes de la sociología, porque primero, es una disciplina con mayor edad que la comunicación. Tiene más edad, más madurez la sociología. Y la comunicación ha avanzado y ha madurado gracias a que toma en cuenta los aportes teóricos de la sociología. Y así pasó con el funcionalismo. El funcionalismo tiene como una gran fuerza el empuje de la sociología, y desde ahí teóricos como Augusto Comte, fíjense en qué año estamos a finales del siglo XIX. Augusto Comte será un pensador muy importante, cuyas contribuciones van a hacer que el funcionalismo surja. Y se van a encontrar también a lo largo de su formación, yo espero que desde ahora le hinquen el diente, en cuanto les sea posible, a los aportes de Émile Durkheim. Esta serie de pensadores, Bronislaw Malinowski, también va a contribuir fuertemente al funcionalismo. Ya, de hecho, Bronislaw Malinowski es un antropólogo claramente funcionalista, lo mismo que Robert Merton. Es un sociólogo metido en pensar en toda la sociedad y cómo funciona la sociedad, funciona toda la sociedad, será Robert Merton. Y quien hará una fuerte contribución a toda la corriente del funcionalismo será Talcott Parsons. De él nos vamos a ocupar gran parte de esta sesión y de la próxima. Así que entre la sociología, observen aquí, entre la sociología y la antropología, Bronislaw Malinowski fue un antropólogo,
entre la sociología y la antropología empujan fuertemente esta corriente del funcionalismo. Y también aquí es muy importante que les mencione que muchos de ellos, Malinowski, Merton, Parson, en su momento y en su tiempo y en su biografía, no se consideraron funcionalistas. Y esto es una gran lección. Cuando nosotros revisamos desde el campo de la comunicación corrientes como el estructuralismo y el funcionalismo, los autores y las autoras no se asumen, no se etiquetan, no se cuelgan esa etiqueta. Merton, digamos, no se enteró que estaba dentro de la corriente funcionalista. Malinowski tampoco, sino que la revisión histórica de las teorías y los que hacen revisiones de las teorías pasadas son las personas que etiquetan a los autores y a las autoras diciendo esta forma de pensar corresponde a la corriente funcionalista porque Bronislaw Malinowski pensaba así, veía así las cosas, sus trabajos corresponden más a una forma de funcionalismo, aunque el mismo Malinowski no lo viera, aunque el Merton no lo viera, Parsons no lo viera. Ellos no dijeron yo soy funcionalista, sino que su trabajo se inscribe dentro de las formas de pensar del funcionalismo. ¿Qué dice, por lo tanto? ¿Qué pretende el funcionalismo, colegas? Pretende explicar a la sociedad tal como se encuentra. Y su gran pregunta central es, ¿cómo opera la sociedad para sostenerse? Sí, pero como me la encuentro ahorita. Por lo tanto, al funcionalismo no le va a interesar la historia de la sociedad, la historia de los países, sino que su mirada es el aquí y el ahora. ¿Qué está pasando aquí y ahora? ¿Y por qué se sostiene? ¿Por qué se sostiene, por ejemplo, un periódico? ¿Por qué se sostiene un líder político? ¿Por qué se sostiene un sistema económico? ¿Por qué se sostiene una cultura? Y lo que importa es, para el funcionalismo, es cómo se encuentra ahora y qué partes hacen posible que una sociedad se sostenga. Ahora entremos a las bases y vamos a tomar primero a Bronislaw Malinowski. Vean la fecha de nacimiento y por qué su contribución llega a impactar a las teorías de la comunicación que surgen en los años 30, 40 y 50. Malinowski se pregunta, se interesa por cómo se sostiene una unidad cultural. ¿Qué es esto de la unidad cultural? Dirá Malinowski. Bueno, una cultura tiene un objeto material, tiene costumbres, tiene ideas y tiene creencias. Véanlo con atención, colegas. Véanlo con atención y con calma. Creencias, ideas, costumbres y objetos materiales. Todo eso conforma, dirá Malinowski, una unidad cultural.
Vamos a llevarnos esta unidad cultural, ¿qué les parece? En la fe católica. La fe católica la podemos ver como una unidad cultural, sostenida por la creencia en que existe un Dios trino, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, por eso trino, Trinidad, que manda a su Hijo a liberarnos de los pecados y que nacemos todos producto de un pecado original por la desobediencia de Adán y Eva, que son expulsados por el paraíso. Esa creencia nos la llevamos a una serie de ideas. Ideas como cuando decimos, gracias a Dios, Dios mediante, Dios que lo puede todo, ojalá y Dios quiera que mañana no amanezca lloviendo, ya son ideas, sí, basadas en una creencia. Y eso nos lleva a costumbres. Las creencias, las ideas nos llevan a costumbres. Por ejemplo, la gente que abraza mucho más, ahora no por la pandemia, por supuesto, pero la gente que abraza más la costumbre de ir todos los domingos a misa o de en Semana Santa no comer carne, se vuelve una costumbre. Pero todo eso tiene objetos materiales. Observen aquí, todo tiene objetos materiales. Hay una iglesia, hay un templo, hay comida, hay prohibiciones, hay relaciones e interacciones entre nosotros como personas diciendo, ¿no?, que Dios te bendiga, que Dios te cuide, pero estamos viendo a una persona y esa persona nos está viendo a nosotros. Y en Semana Santa y en el Día de Muertos celebramos y le colocamos ofrendas a nuestros muertos. Eso nos da una unidad cultural. ¿Me explico? Pero vamos a pensar también en la unidad cultural, la mexicanidad, la cultura o el nacionalismo mexicano. La creencia de que México es un país grande, con unidad, que somos el resultado de una salvaje invasión de los españoles, creencia, que vinieron a dominarnos y que a nosotros los aztecas, creencia, vinieron y nos robaron y nos diezmaron. Eso genera una idea contra los españoles, una especie de animadversión a los españoles, a los gachupines. Y entonces tenemos la tendencia o las costumbres de defender a nuestro país, a nuestra bandera. ¿Qué tiene nuestra bandera? En el escudo, un águila sobre un nopal, y es un relato, creencia, mítico-cultural de la fundación de Tenochtitlan. Pero hay una bandera concreta, hay un país concreto que se llama México, con su propia territorialidad. Aunque se nos olvida, pasamos por alto porque es una creencia, y que hace una unidad cultural, pasamos por alto que nosotros no somos aztecas, nosotros hablamos español, no hablamos náhuatl, nosotros como país, nosotros somos el resultado del cruce de una cultura europea que no eran españoles, eran un reino de Castilla y Aragón que estaba explorando rutas comerciales. Y si vencieron a un imperio, que eran los aztecas, era porque obtuvieron la ayuda de las culturas y de los pueblos dominados, explotados y vejados por los aztecas. Tan es así que nosotros hablamos castellano y tenemos
nombres y apellidos básicamente castellanos, andaluces. Pero eso es lo que crea un sentido de unidad cultural y sobre eso llama la atención Malinowski y dice que la creencia, la idea, las costumbres y los objetos materiales tienen una función vital, cubren una necesidad, la necesidad de sentirse mexicanos, la necesidad de sentirse protegidos, la necesidad de sentirse compartiendo una religión, una cultura, llevan a cabo algo, operan, por eso se llama funcionalismo, operan la creencia, la idea, las costumbres, los objetos operan para resolver una necesidad y para llevar a cabo algo. Y cada elemento está especializado en hacer algo. Y eso es lo que va nutriendo al funcionalismo. Y entre cada uno de los elementos existe una diferenciación. Una cosa es la creencia, otra cosa es la idea, otra cosa es la costumbre, otra cosa son los objetos materiales, aunque están interrelacionados, están funcionando interrelacionadamente para llevar a cabo algo. Y existe una especialización de cada uno y existe una diferenciación. Reaccionen. Levanten la mano, venga, Alejandro. ¿Qué piensan? ¿Cómo piensan el trabajo que están realizando? ¿Qué les hace pensar? Alejandro. Sí, profesor. Bueno, iba a hacer como unas preguntas, pero bueno, tomando en cuenta más bien la pregunta de usted, bueno, la que nos acaba de hacer, pues creo que bueno, considero que hay una línea muy delgada, ¿no? Entre el funcionalismo y el estructuralismo, porque ambas hablan sobre la función de cómo se desenvuelve pues, la sociedad, ¿no? Pero bueno, hizo una diferenciación que es que el funcionalismo como que tiene más, hace más hincapié en lo que se está llevando actualmente. Eh, entonces, como que esa era una de mis preguntas, ¿no? Que cómo es posible tomar en cuenta el presente, perdón, o sea, como querer hablar del presente sin tomar en cuenta el contexto o la historia, o sea, como que hasta qué punto se desapega de la historia del funcionalismo. No sé si entienda mi pregunta, no sé si me expliqué bien. Sí. Bueno, esa fue la manera de mirar la sociedad y los fenómenos sociales de principios del siglo XX y finales del XIX, porque resultaba un desperdicio para esa forma de pensar. Y ese pecado de no considerar la historia ni los procesos del pasado llevó a que el funcionalismo pronto cayera como corriente teórica. Dijeron, no, perdona, pero no es así. Si estás desconociendo de dónde viene y por qué estamos como estamos, ahí tienes una gran fractura en el planteamiento teórico, porque no es así. De hecho, digamos que quien siembra involuntariamente el propio harakiri del funcionalismo es Malinowski, cuando habla de cultura, porque implica el pasado, implica una construcción, ¿me explico? Ahí ya hay una semilla de te harán o sea, te vas a caer como planteamiento teórico, pero se sostiene unos años, ¿eh? Siempre hay que revisar las teorías, colegas, con una perspectiva histórica. Es decir, ¿en qué momento de la ciencia estamos? Ya después vendrá, ¿no? Y se recuperará la dimensión histórica de las cosas, ¿no? Y sí, Alejandro, hay una línea muy delgada entre estructuralismo y funcionalismo y por eso el curso son la revisión de las teorías estructural-funcionalistas, ¿no? Hay una convivencia, de hecho, pero sí hay, y lo voy a tratar de demostrar, pero sí hay
diferenciaciones muy importantes. Si es una línea delgada, pero no demasiado delgada, y voy a tratar de abonar en ese sentido, así que gracias por plantearlo, y digo aquí que por eso estamos teniendo un curso de teorías estructural-funcionalistas. ¿Me explico? Jacqueline, adelante. Puedes bajar la mano, Alejandro, si no tienes otro comentario. Bueno, de hecho mi pregunta es casi lo que acaba de decir, ya que la teoría que yo estaba planteando y que me estaba costando mucho trabajo, no sé si recuerde, era estructural funcionalista, y a la hora de querer puntualizar como qué características compartía con el estructuralismo no podía. Ahora que nos está dando ahorita lo del funcionalismo, quería como preguntarle en qué punto coincide y en cuáles son totalmente diferentes. Pero lo acaba de decir, que ahorita lo voy a explicar, creo. Claro. ¿En qué punto coinciden? En que ambas se interesan por las partes en las que como está conformada la sociedad o los fenómenos. Mientras que el funcionalismo se interesará en la forma de operación entre las partes y le interesará la diferenciación, la operación que ayuda a que las cosas se sostengan y que ataca quienes no hacen nada para que se sostenga, quienes hacen lo contrario de lo que pretende todo el sistema. Es decir, es la maquinaria operando. ¿Cómo funciona toda la maquinaria? ¿Quién se conecta con quién? Mientras que el estructuralismo se va a las partes, a describirlas, a decir, esta parte, esta es otra, esta es otra, esta es otra, y así está conformada la sociedad. El funcionalismo dirá, no, pero ¿cómo se interconectan? ¿Quién hace qué? ¿Quién provoca el cambio? ¿No? Y no todo está fluyendo de una manera armoniosa, sino que hay partes de la estructura que no parecen tener lógica de por qué están ahí. El funcionalismo dirá, esta parte no está haciendo nada en todo el sistema. Esta parte está en contra de lo que está haciendo todo el sistema. ¿Me explico? Esta parte está muy especializada, pero solo se conecta aquí y acá. Eso será funcionalista. Pero ahorita lo voy a explicar con mayor detalle para darles este abono. A ver, solo quiero aclarar lo siguiente. Miren, digamos, en términos de mi pedagogía para formar profesionales que son ustedes, comunicólogas, comunicólogos con formación teórica. Si no estuvieran trabajando con un ejercicio aplicativo, lo que les estoy diciendo les parecería en las nubes. Pero gracias a que tienen un trabajo que hacer y al que aplicar, lo que están escuchando dicen, esto ¿cómo lo jalo aquí? ¿Qué me dice esto con esto que estoy trabajando y que yo investigué? Que yo tengo la necesidad de producir. Es decir, si no tenemos un objeto con el que estamos trabajando, un objeto intelectual, que es el trabajo, las clases pueden ser relativamente buenas, ¿no? De gran alcance, explicadas muy bien, pero pierde sentido. No es formativo, no es interactivo, porque no tiene nada, no están haciendo nada, ¿no? Están queriendo tomar nota de las láminas que, y esto a mí ¿qué? A mí, yo qué con esto. Entonces, por eso siempre pongo trabajos a nivel intelectual, cognitivo, para que cuando yo esté exponiendo, estén conmigo en un ejercicio de reflexión, de aplicación, de asimilación y de acomodación. ¿Me explico? Ese es el propósito. Entonces, síganme en la metodología, que por eso es que tienen trabajos aplicativos, que ya ajusté su extensión y su enfoque, pero ustedes por eso van por casos empíricos con una perspectiva de una de las teorías de la comunicación, la aplican y entonces ven este andamiaje conceptual y dicen,
Ok, ya lo acomodé. Esa es mi labor como su docente y formador de profesionales. Y quiero que se les note que cursaron conmigo. Sino que chiste, ¿no? ¿Quién me dio clase? Un doctor en comunicación que pertenece al Sistema Nacional de Investigadores y que hace y que bla y que lidera un cuerpo académico. ¿Y qué? ¿Cuál es la diferencia? La metodología de trabajo. Y tiene que haber una diferencia. El haber cursado conmigo la materia o no haberlo cursado conmigo. ¿No? Hay gente con suerte, hay gente con no mucha suerte. ¿Qué les digo? ¿Qué les digo? Preguntas. Una más. Vamos. Una y uno. Levanten la mano. Díganme algo. María José. Pues ahorita que estábamos hablando, bueno, que estaba explicando esta parte de cómo los españoles nos plantaron la cultura, y nosotros seguíamos como ciertas tradiciones, no solo de los españoles, sino de nuestros antepasados. Pues ahorita yo estoy trabajando en la teoría del cultivo, y pues nunca lo pensé así. O sea, es como, o sea, tú piensas como nada más en las cosas actuales, porque tú te enfocas, bueno, yo me enfoco mucho en el presente, pero nunca vemos de dónde viene o desde dónde. Entonces, pues yo nunca lo había pensado así, porque a lo mejor lo vemos como cosas que vivimos. O sea, nos enfocamos, no sé, yo estaba enfocando mi trabajo como a los atentados terroristas en las escuelas de Estados Unidos, porque finalmente se estipula que mayormente es por lo que los videojuegos les enseñan a los niños, pero realmente aplicarlo a algo como con más historia, con más profundidad, creo que sería muchísimo más interesante a comparación de algo así como el que estoy aplicando. Claro, de hecho, por eso ahí tendríamos que entrar, por ejemplo, muy interesante el ejercicio, porque el funcionalismo dirá, explícame por qué esto, y entonces jala lo que es lo que hay actual, videojuegos, dónde ocurrió, de qué edad era el niño, los padres, bla, bla, pero no se echa un clavado diciendo, a ver, ¿y cómo está la cultura norteamericana respecto de la libre compra de armas? Así como nosotros vamos por la despensa, ellos van por armas, ¿eh? Y de todos los calibres. ¿Pero por qué? Si se escarba cómo se fue creando lo que hoy son los Estados Unidos, desde los flujos de migrantes ingleses, escoceses, irlandeses, y cómo fueron conquistando el oeste y cómo las armas fueron un asunto fundamental en avanzar del este hacia el oeste hasta exterminar, o casi exterminar a todas las culturas indias a base de balazos. Entonces incorporaron el asunto de yo debo tener un arma para defenderme. Y es parte de su concepto de libertad. En cambio, acá está un poco en arameo. Hay que hacer ¿no? De todos modos hay tráfico de armas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero eso es lo que hizo, y por eso recupero lo que le comenté a su compañero Alejandro, este asunto de que precisamente lo que hizo caer al funcionalismo es este gran pecado de no recuperar el sentido histórico. Pero, la idea del trabajo que ustedes están realizando, colegas, es aplicar y mirar la teoría en su contexto de corriente funcionalista. Ya tendrán otro curso que vendrán otras teorías, ya con la recuperación histórica, pero primero vamos a abrazar lo mejor posible las teorías estructural funcionalistas y a tratar de aplicarlas como eran, trayéndolas incluso a casos actuales. ¿Está claro? Es formativo. Sigo para darles un poco de más elementos. Y la otra cuestión, esto lo iba yo a exponer el día 25 para darles
para abonarles a sus trabajos, a su segundo trabajo. Así que no se desilusionen de por qué no nos lo dijo antes, pues porque estamos en lo que estamos y por eso es hasta el viernes. ¿Ya? Sigo. ¿Hasta ahí? ¿Vamos bien? ¿Están despiertas? ¿Están despiertos? ¿No se han perdido? ¿No los he perdido? Maravilloso. Entonces, esta gran contribución de Malinowski va a ir abonando a toda la corriente de pensamiento que ya vimos que viene de Augusto Comte, que ya vimos que viene de Emil Durkheim también, pero los trabajos que hace Malinowski como antropólogo abordan este gran concepto de la unidad cultural. Robert Merton, observen, nace cuando acá estamos en plena inicio de Revolución Mexicana, muere a principios de este siglo, perdón, de este siglo. Robert Merton se pregunta cómo funciona la sociedad. Él va a hacer sus principales contribuciones hacia 1940 más o menos y 50, ¿eh? Es un gran sociólogo metido a este asunto de la perspectiva funcionalista y repito, que él no dijo yo soy funcionalista. Él estaba haciendo una contribución hacia cómo funciona la sociedad. Dice, la sociedad tiene una serie de comportamientos, de operaciones manifiestas, latentes. También la sociedad presenta disfunciones. Es decir, no todo está operando como una máquina perfecta, sino que también hay cosas que están atoradas, que van como en contra y que pareciera que no tienen ninguna lógica, pero que están dentro del funcionamiento de la sociedad. Hay cosas que en la sociedad que vemos claramente, por eso habla de lo manifiesto, lo que podemos observar, pero también dice, ojo, hay otras cuestiones que van emergiendo muy poco a poco, latentes, que van emergiendo muy poco a poco y que todavía no se logran ver. Eso también sostiene la operación de la sociedad. Estas disfunciones, ojo, estas disfunciones que hacen que la sociedad exista, estas disfunciones están ahí, operando, sin contribuir a los propósitos de la sociedad o del sistema, pero están ahí funcionando como al revés o como si fueran en una dirección diferente. Pero hay otras partes de la sociedad que parece que obstaculizan el que la sociedad se mantenga o funcione. Estas disfunciones y obstaculizaciones forman parte del funcionamiento de la sociedad. Hay que identificarlas, porque lo que le interesaba a Merton es que la sociedad se sostuviera. Así que el sociólogo, el comunicólogo, los estudiosos de la comunicación se van a interesar en funciones que están ayudando a que el proceso comunicativo se dé. Los comunicólogos de esas primeras décadas, esa casi mitad del siglo XX, se van a interesar también por localizar disfunciones y obstáculos en los fenómenos comunicativos.
pero también se van a interesar por cuestiones latentes, que no son claramente observables, pero que están ahí operando y haciendo funcionar los procesos de comunicación, tanto como obstaculizándolos o generando disfunción. Y dice Merton, no todo elemento social o cultural, aquí está Malinowski, no todo elemento social o cultural cumple con su función. A veces hacen otras cosas, incluso contrarias. Estos elementos, estas reflexiones van a interesar a los teóricos de la comunicación. Es decir, van a voltear a las contribuciones de Merton y se lo van a llevar, colegas, a la comunicación. Cuando ustedes estén viendo teorías que ponen el acento en lo que está ocurriendo, pero que también ponen el acento en lo latente, pero que también ponen el acento en aquellas que no cumplen su función apropiada o que incluso obstaculizan los fenómenos o los procesos de comunicación de la época, entonces estamos dentro de un pensamiento funcionalista, viendo a la comunicación desde una perspectiva funcionalista. Cuando ustedes entonces estén viendo teorías que están metidas en cómo funciona la política, las campañas, qué los obstaculizan, qué no ayuda a nada y qué hay latente, ustedes están dentro de una teoría funcionalista. ¿Me estoy explicando? Y dice Merton, hay elementos sociales o culturales innecesarios para el sostenimiento de la sociedad. Así que cuando ustedes encuentren teorías de la comunicación donde aparezcan elementos innecesarios, los teóricos de la comunicación van a tratar de decir, esto que hace aquí, quítalo, no ayuda en nada al fenómeno de comunicación o a la campaña o al proceso o al fenómeno o al líder político, etcétera. O cuando estén revisando teorías que digan, hay que encontrar las disfunciones, los obstáculos y las cosas que sí ayudan, que sí funcionan, están ustedes dentro de una teoría funcionalista. Y llegará después Parsons, Talcott Parsons. No es Alan Parsons, es Talcott Parsons. Como pueden ver ustedes, un poco mayor que Merton. Pero Talcott Parsons va a retomar los aportes y el trabajo de su alumno Merton, y va a desarrollarlo todavía más. Y dice, ¿cómo funciona la sociedad? Dice Parsons, la sociedad tiene una estructura, por eso la línea delgada de la que hablaba Alejandro, por eso cuando decía Jacqueline, ¿cuáles son esos elementos? ¿En qué se diferencian? Dice Parsons, funcionalista. La sociedad tiene una estructura. La sociedad trata de mantenerse estable, es decir, trata de perdurar. Esa estructura, tenemos, si hay una estructura, entonces hay partes. Hay que identificar esas partes. Hasta aquí es estructuralista. Ahora vamos a ver dónde empieza lo funcionalista. Solo que esas partes generan combinaciones. Es decir, vamos a verlo estructural funcionalista esta clase. Permítanme que les diga que cada una y cada uno de ustedes son partes de mi grupo. Yo soy la otra parte del grupo. Pero al combinar esas partes, hacemos un curso. Entonces dice Parsons, las partes generan combinaciones. Y si bien las partes operan, aquí ya, Jacqueline, colegas, aquí ya estamos en el funcionalismo desde aquí. Desde aquí ya estamos en el funcionalismo, en la combinación y en la operación. Esas partes operan unas con otras, pero no todas contra todas. Hay partes que operan con unas 3 o 4 partes más
y no operan con el resto. Pero gracias a que esas partes operan entre 3 o 4, hacen que las demás partes entren en operación. Y la sociedad, a través de esta operación y de esta combinación, busca su mantenimiento. Si esta operación no recibe mantenimiento, la estabilidad, ojo acá, la estabilidad se pierde, ¿eh? Y la estructura se puede caer. Entre las partes, además de operar y de combinarse, hay cohesión, hay complementariedad. Gracias a que esta parte funciona con la otra y que operan, cohesionan, generan una cohesión en la sociedad y por eso le dan estabilidad y por eso la mantienen y por eso se sostiene la estructura. Lo que le da perdurabilidad. Pero la perdurabilidad se puede perder si no hay mantenimiento. Si deja de operar, las partes, entra en crisis el funcionamiento de la sociedad, dirá Parsons. Y muy importante, en el pensamiento funcionalista, la sincronización. No solo es que haya partes y se combinen y operen, sino que tienen que operar sincrónicamente, es decir, al tiempo que se requiere. Si ahorita se nos cae el internet, a ustedes y a mí, no sirve de nada que cada quien esté frente a su computadora, porque se nos ha caído una parte de este curso, que es el acceso a internet, y por lo tanto, si no hay señal de internet, no hay acceso a la plataforma de Zoom. Tienen que estar funcionando sincrónicamente el acceso a internet con ustedes, el acceso a internet conmigo, el Zoom que yo tengo pagado, pero ustedes tienen que estar en clase sincrónicamente para poder participar. Si alguna de ustedes deja de operar su dispositivo donde está viendo, deja de funcionar la microsociedad llamada curso estructural funcionalista. Así que la sincronización va a ser un asunto importante. Cuando las teorías de la comunicación se interesan en analizar cómo operan las partes, cómo perduran, qué cohesión, qué sincronización tiene que haber en una campaña, en un proceso, en un fenómeno comunicativo, etcétera, estamos pensando desde la perspectiva funcionalista. Y otro elemento muy importante, una categoría fundamental, es la interrelación. Hay combinación entre las partes, pero para poder operarse es que hay una interrelación entre una parte y la otra generada por la operación y por la sincronización. Es así como dice Talcott Parsons que funciona la sociedad. Venga, reaccionen, levanten la mano. Díganme algo. Jennifer, te escucho. Yo quería preguntarle si podríamos como indagar o ejemplificar la parte de Merton, de Robert Merton. ¿Qué ejemplo, ya sea actual o de antes, de un siglo pasado, esta parte de cómo podríamos ejemplificar el cómo veía él la sociedad, ¿no? Esta parte de las manifestaciones y las latentes, y cómo es cómo es esta parte de los elementos sociales y culturales que cumplen otra función. O sea, ¿cómo podemos uno como investigador o uno como una persona en la comunicación identificar que un elemento social o cultural no está haciendo esa función, ¿no? O sea, porque obviamente ya dentro de la sociedad lo vemos tan cotidiano que no nos percatamos en ese momento que ya no está haciendo esa función, ¿no? O sea, ¿cómo podemos distinguir ese cambio o esa línea entre lo que está cumpliendo y lo que no? Y lo manifiesto y lo latente. Uh-huh. Muy bien, muy interesante. Ahí va. Voy a poner un ejemplo que quizá resulte
homogéneamente conocido. ¿Sí? El sistema electoral en México, hace que hasta en 3 ocasiones busque ser presidente Andrés Manuel López Obrador. Hay compras de votos, hay un voto duro. El voto duro, desde los partidos y desde los candidatos, por lo tanto, el voto duro es el que no importa quién es el candidato, yo soy de ese partido y voy a votar quien sea el candidato o la candidata. Ese es el voto duro. A mí no me tienen que convencer, ¿no? Puedo estar un poco enojado con el candidato o la candidata que elige mi partido, pero yo soy parte del voto duro, ¿no? Por supuesto, Freud me libre, ¿verdad? O sea, yo no camino por ahí, ¿me explico? Freud me libre de esas cosas. Pero ese es el voto duro. Así que cada partido tiene un determinado número de votos más o menos garantizado. ¿Sí? Pero además, observable a la hora de la votación. Observable. ¿De acuerdo? Se refleja. El voto duro se puede estimar con mucha aproximación porque se ve a la hora de la votación. Tanto a nivel nacional como a nivel microlocal, ¿eh? Voto duro. El voto de los inconformes que dicen no me gustó y yo me paso de partido es algo que también se ve. Lo que no se ve es la gente que se queda en el partido, que se queda inconforme y que empieza a hacer las contras y a ayudar a que gane otro. Se sospechaba que no ganaría Fox, porque el PRI no permitiría que después de 80 años de dominio se iba a dejar ganar y que iba a aplicar toda la estrategia documentada, observable, tangible, de toda la maquinaria electoral y todo el fraude si fuera necesario, y se iba a volver a caer el sistema. Estoy hablando del año 2000. Estaban ustedes básicamente naciendo. ¿Me explico? Pero no se pensaba. Sin embargo, la esperanza que no calculó el PRI, que iba a jalar Fox como un candidato campirano, ranchero, dicharachero, se conectó con la cultura. Y ¡zas! Que gana. Y viene la alternancia. Está bien porque a final de cuentas ganó una perspectiva económica de centro derecha o de centro izquierda, según se quiera ver, que es el PRI, y cuando pierde, finalmente le cede el poder a la derecha y a los empresarios. Ni fuga de capitales ni demás, porque todos los empresarios, todo el sistema económico que sostiene este país desde la iniciativa privada, no se sintieron desprotegidos. Pero ya la estaba buscando Andrés Manuel López Obrador. Y dijeron, no creemos, porque no es visible, no creemos que Andrés Manuel López Obrador la llegue a ganar. Habrá fuga de capitales, es un peligro para México, y lo logran. Lo logran en el 2006 y lo logran en el 2012. En el 2012, en el 2006, casi la gana Andrés Manuel López Obrador, pero entra la maquinaria del fraude. Entonces él se da cuenta que con el PRD no lo va a hacer, se sale del PRD años después y funda Morena. Ata culturalmente el movimiento de regeneración nacional, lo ata a la cultura morena, porque tenemos una virgen morena y porque tenemos una piel, una pigmentación morena, y porque ¿no? Entonces
pero se va a recorrer por tercera vez todo el territorio y empieza a hacer activismo microlocal, no observable en los medios. En los noticiarios nacionales no se observa, pero él va atando microlocalmente y va ofreciendo que si él llega, habrá apoyos para los pobres y que por el bien de México, recupera la frase, por el bien de México primero los pobres, y eso resuena. Pero eso ya estaba latente, hasta que vienen las elecciones del 2018 y dicen, no lo van a dejar llegar, o llega a Mid o llega a Anaya, no lo van a dejar llegar. Los capitales, Estados Unidos no lo va a permitir. Es decir, había surgido un proceso latente en el que la gente vota y ahora sí, le apuesta a que toda la votación se va a contar, pero ya la tiene amarrada. Él viene de recorrer comunidades y todos los municipios del país. Y viene con toda la acreditación de soy incorruptible. Latencia, cultura, manifestación, latencia. Y cuentan los de las crónicas de las votaciones del 2018, cuentan las crónicas que muchos funcionarios de casilla del PRI y del PAN, ellos mismos y sus familiares, funcionarios de casilla, representantes de los partidos del PRI, del PAN, del PRI y del PAN sobre todo, y sus familiares, votaron por Morena. No lo vieron venir. ¿Pero por qué votaron? Porque hay una reacción y un hartazgo a la enorme corrupción que había sido acreditada fuertemente desde el 2012 hasta el 2018, comenzando por la Casa Blanca, ¿verdad? Entonces la gente, y primero los pobres, resuena. Eso es latente. Y eso no estaba ayudando ya al sistema político mexicano priista o panista. Y la gana. Y no se la esperan que la gane con tantos puntos, con tantos votos. No se la esperan. ¿Por qué? Porque la estructura visible del sistema electoral son el acarreo, los votos, las tarjetas money, la compra de votos en el momento, ¿sí me explico? Los intereses de élites en el poder, que es lo visible en la estructura, pero no abajo. Y no con esta resonancia cultural de Morena y de primero los pobres. ¿Por qué sigue teniendo hoy, 1 de septiembre, por qué sigue teniendo tanta aprobación? Porque abajo está distribuyendo recursos públicos a la gente con más carencias. Y además, porque a la hora que entregan esos apoyos, dicen, te lo manda Andrés Manuel, ¿eh? Te lo manda Andrés Manuel. Las vacunas son gracias a Andrés Manuel. Sí, pero también los otros políticos lo hacían, ¿eh? También los otros políticos lo hacían. Ahí vemos estructuras manifiestas, latentes, en contra, ¿me explico?, de un momentum actual. ¿Qué le falta a todo esto? Un poco lo que es salpicado, la raíz histórica. Sí, porque si le acreditan a él, al presidente de México, a él en lo personal, si le acreditan corrupción a él, cosa que va a estar en arameo, se caería. No estoy hablando de sus hermanos, estoy hablando de él. Incorruptible. ¿Me explico? Porque de todas maneras, en el imaginario cultural, la persona honrada, honesta, está valorada.
aunque también veamos como un listo o una lista, el que se aprovecha, ¿no?, de su circunstancia y aprovecha su rueda de la fortuna. ¿Me explico? Ahí vemos entonces una fotografía, no sé si me está explicando, colegas, Jennifer, y si te esté contestando con esto, de un acontecimiento de hoy. ¿Quieres pongo la lámina? ¿Quieres que ponga? ¿No es necesario? Ok. ¿Sí? ¿Me estoy explicando? Bueno, pero este es el día de hoy, pues, el informe del presidente, que tenemos tache porque no empezamos a verlo desde las 10 de la mañana, ¿no? Pero tenemos clase nosotros, ¿no? Entonces, vean la teoría que están aplicando, véanla, la tienen de aquí al viernes, con estos elementos. Y, ojo, en su discurso escrito, se tienen que ver estas categorías: diferenciación, latencia, operación, sincronicidad, mantenimiento. ¿Sí me explico? Pues si no, entonces no están llevando el análisis de la teoría estructural funcionalista desde esa perspectiva. Y lo que uno tiene que hacer como profesional, la teoría sirve mucho, porque puede uno hacer mejor las cosas. Sin conceptos es una reunión de café en el VIPS. Así que con rigor, con conceptos, es un trabajo académico. Usen los conceptos, usen las categorías para poder explicar y aplicar su trabajo al fenómeno actual que están haciendo. Téngase en cuenta que es una aplicación acotada, limitada, porque están usando una teoría viejita para un acontecimiento nuevo. ¿Me explico? Eso es lo que tienen que tener siempre en cuenta. O sea, tiene sus limitaciones. Por eso hay preguntas que les hago en la guía. Porque tengo claro que en el curso están empleando teorías del pasado para revisar acontecimientos del presente. Van a quedar fuera cosas de esa explicación teórica, puesto que los acontecimientos recientes son mucho más complejos. Hay redes sociales, hay cultura digital, hay una interacción mucho más vigorosa, tienen ustedes un sentido de la historia. Eso les va a dar elementos para que su trabajo lo hagan mejor. ¿Contesté, Jennifer? Comentarios, colegas. Tenemos 5 minutos. ¿Alguien más? ¿Dudas? Venga, díganme algo. Daniel, adelante. Y después Gabriela. Adelante, Daniel. Bueno, yo sí tenía una duda acerca de esto que estamos comentando. A ver si no tarda mucho. Espero que no. ¿Por qué si las disfunciones son, como su nombre lo indica, disfunciones, si existe una disfunción, sigue manteniendo a la sociedad? Y si las eliminamos o si se eliminan esas disfunciones, ¿la sociedad o el funcionalismo de la sociedad también cae? ¿No se puede mantener? ¿Qué pasa con las disfunciones? Claro, las disfunciones lo que hacen es que el sistema reaccione y le ponga elementos de control o de reactivación. Por ejemplo, es disfuncional desde esta perspectiva mertoniana y parsoniana, a final de cuentas, ¿no? Es disfuncional quien roba o quien mata. Pues entonces el sistema crea cárceles y leyes que penalicen esos actos disfuncionales, con lo cual el sistema se protege. ¿Me explico? Es disfuncional para el sistema económico que exista el comercio informal. Sí, pero si lo quitas, se te arma una crisis del carajo, iba a decir, pero de tamaños. ¿Me explico? Entonces, déjala en su disfunción, porque donde está es más del 40%.
de la población vive de la economía informal. ¿La quieres meter al orden y que te pague impuestos? Vas a armar una revolución, déjala. Es decir, la sociedad también se mantiene dejando la disfuncionalidad. Es decir, es disfuncional a la recabación de impuestos para que el sistema económico capitalista funcionara mejor. Sí, pero si la quitas y la tratas de meter al control, te va a colapsar el sistema. Otro ejemplo, es disfuncional para la salud de la población y de los niños en particular y de las niñas, la venta de productos mal llamados chatarra, ¿no? Con bajo contenido nutricional. Quítales las tienditas y ya verás que Bimbo y la Coca-Cola te cierran y te crean un desempleo de tamaños pantagruélicos. Es disfuncional a la salud. Mejor déjala porque te cierran los empresarios, te levantan el teléfono y vámonos. Eso sucedió cuando la iniciativa de ley era quitar todas esas tienditas de las escuelas primarias que impactan a 20 millones de niños, pues levantaron el teléfono los Serviche y la Coca-Cola dijo, ¿sí? ¿Las vas a quitar? Pues yo cierro. Si cada que analizas tienes que entrar a, ¿qué estoy analizando? ¿Contesté, Daniel? ¿Por qué? Es más complejo, no vean al funcionalismo como algo sencillo, ¿eh? Tiene su complejidad. Estoy usando láminas para el abordaje, pero no es algo sencillo. Requiere de un ejercicio, ¿y qué pasa aquí? ¿Y qué pasa acá? Y demás. Gracias por la pregunta. Gabriela. Sí, maestro, yo tengo una duda respecto al trabajo. Sí. Bueno, yo ya lo tengo casi todo terminado, como lo comenté, pero entonces tendré que volver a hacerlo ahora con el funcionalismo. Híjole, es que como acabo de hacer un ajuste, si puedes, mándame lo que tengas hoy y trata de hacer una mejora sensible y envíamelo el viernes. Ok, maestro. ¿Sí? Sí, gracias. Vale. Lo mismo para todas y para todos, por supuesto. ¿Están? Bueno, se están asomando a partir de mi didáctica, se están asomando al funcionalismo. Tengan claro, colegas, sí, ¿no? Del campo de la comunicación, comunicólogas y comunicólogos, tengan en cuenta y tengan claro que son ustedes los que más adelante, a partir del curso, le van a tener que hincar el diente al estructural funcionalismo como corriente. La clase es un mapa del tesoro, pero ustedes recórranlo. Después del curso. Los cursos, desde mi perspectiva, tienen que ser un asomarse por la ventana. Para formarse, bueno, en mi curso, estos ejercicios aplicativos. Pero para formarse ustedes teóricamente, hínquenle el diente con este mapa de Comte, Durkheim, Malinowski, ¿me explico? Parson, ¿sí me explico? Merton. Ustedes ya tienen una ruta. Ahora les toca, más adelante, a lo largo de su vida, hincarle el diente. ¿Está? Cuídense mucho. Me alegra que la mayoría ya estén vacunados. Avísenme en cuanto a los que faltan. Jacqueline, Mauricio, Yaisiri, Gerardo, que le toca hoy, etcétera. Carolina, que les, cuando estén vacunadas y vacunados, porque puede ser que tengamos que llegar a comentar si nos vemos en algún momento presencial en la facultad. Recuerden que estamos con un reto en la UAM de retorno ordenado gradual. Ya veremos qué es esto. Yo no le veo todavía orden a este asunto, pero bueno, hay que mirar.
Los leo y las leo a las 6 de la tarde de hoy. Nos vemos el próximo viernes. Muchas gracias. Cuídense, no bajen la guardia, protéjanse para que protejan a los y las demás. Muchas gracias por sus preguntas. Nos vemos el próximo viernes. Les comparto las láminas en unos minutos. Todavía no acabamos con funcionalismo. Todavía no acabamos. ¿Ya? Ok. Chao. Hasta luego, profesor. Profesor, hasta luego. Gracias. Nos vemos, buen día. Profe, buen día. Bye.